Shalom, shalom, amados. Para los que no están aquí presentes y van a ver después este tema, estamos en el mismo tema. Esta es la segunda parte en el tema que hemos empezado la vez pasada, sobre el Gesed, Tzedakah y Maaser. Hemos visto ya cosa significa Gesed, que es la misericordia, mostrar esta esencia de Adonai que tenemos que tener nosotros, dentro de nosotros, mostrar su amor, mostrar su misericordia, su bondad. Y después hemos hablado sobre la tzedakah, que esta justicia que se tiene que hacer con el necesitado, ayudar al necesitado dentro del pueblo. Y ahora vamos a ver y hablar sobre una pregunta que pues muchos tienen esta pregunta, que tenemos que diezmar o no. Y es una de las preguntas que pues en algunas circunstancias crea paredes diferentes. Hay quien dice de una manera, hay quien dice de una otra manera. Entonces hay que ir a la palabra y ver lo que el Eterno nos dejó escrito a través de Moshe, a través de sus siervos que han escrito la palabra, inspirados por el Ruach de Elohim, y descubrir si se hace, por qué se tiene que diezmar, por qué tenemos que diezmar. Y queremos en esta parte de este estudio entender que debemos de dar los diezmos, los maaser, pero entenderlo por qué lo hacemos, y no solamente esto, y ver también las cosas que debemos esperar que sucedan en nuestra vida al dar el diezmo. Vamos a ver por qué es importante esta mitzvah, porque el Eterno nos dejó esta mitzvah, pero que lo podamos hacer entendiéndolo, no solamente porque pues esto es una mitzvah y tenemos que hacer, no, es importante que entendemos por qué lo hacemos y cuáles son las consecuencias o qué tenemos que esperarnos haciendo esto de parte del Eterno, o que suceda en nuestra vida. Y al cumplir con el diezmo, con el maaser, vamos a ver que se revela el corazón. Vamos a ver cómo nosotros nos ponemos en esta posición para poder recibir las bendiciones que vienen a través de la obediencia en esta área. Porque cuando se diezma y se ofrenda, se entra en este ciclo de libertad financiera, porque es un ciclo, es una área que, pues, cuando empezamos a poner en práctica, a obedecer su palabra, vamos a ver que hay una libertad financiera que Elohim quiere para cada uno de nosotros. Entonces, al dar el maaser, el diezmo, todo lo que recibimos de su parte, vamos a ver que, pero si recibimos de él lo que recibimos, si no damos este maaser, el diezmo, vamos a ver, como dice la palabra, que nosotros salimos de este ciclo.
Pero antes que nada, antes de explicar y entrar a ver todas estas cosas, vamos a hacer una oración y puedes poner todo en la mano del Eterno y dejar que su Ruach nos pueda guiar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba. Gracias porque tú eres tan misericordioso con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu amor con cada uno de nosotros. Gracias, Abba, porque tú has preparado por todas las cosas para que nuestra vida sea bendecida. Has preparado y has puesto delante de nosotros en qué tenemos que caminar para poder recibir las bendiciones que tú has preparado para cada uno de nosotros, para que nuestra vida cambie, para que nuestro corazón cambie, para que podamos subir y llegar más allá, para que podamos tener también esta libertad financiera en nuestra vida, en las áreas económicas. Gracias, Abba, porque nos dejaste esta mitzvah y estos mitzvot que están escritos en la Torah, para que caminando en cada uno, nosotros podemos recibir lo que tú has preparado para nosotros, porque todo está en conexión con la obediencia a ti. Y cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros aceptamos de hacer tu voluntad en nuestro corazón y lo hacemos de todo corazón, por amor a ti, y lo hacemos porque lo entendemos y porque tu Ruach nos los muestra. Ahí hay libertad y ahí las puertas del cielo se abren para nosotros y ahí hay un mover espiritual que cambia las circunstancias que vivimos. Ahí hay y esta bendición que desciende como lluvia para nuestra vida, como lluvia para la tierra que tú nos estás dando y todo cambia. Gracias, Abba. Gracias, te suplicamos que tu Ruach nos pueda hablar, que tu Ruach nos pueda mostrar. No queremos palabras humanas, sino que sea tu Ruach que hable y nos muestre y toque nuestro corazón. Aquí está tu palabra, aquí está lo que tú has puesto delante de nosotros y nosotros queremos entenderlo, queremos recibirlo, entendiéndolo y caminando en esto. Gracias, Abba. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Y pues amén. Vamos a empezar con este versículo de Malaquías 3:6, que es uno de los versículos sobre el diezmo que mejor conocemos, que creo que muchos de nosotros conocemos. Traigan todo el maaser al alfolí, para que haya alimento en mi casa y póngame ahora a prueba en esto, dice Adonai Jebaot. Si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y es interesante porque pues lo del diezmo no es algo que, no es una mitzvah, un mandamiento que vino cuando Moshe escribió la Torah. Aunque sabemos
que la Torá existe desde siempre. La Torá existe desde el siempre y el Eterno dio su Torá a Adán y Java sin dal jardín, sin da cuando estaban ahí en comunión con Él, porque todo lo que ellos han hecho y han actuado fue Torah, pero no fue una Torah escrita, sino la Torah escrita vino a través de Moshe, vino cuando fue el tiempo que fue Moshe y pues vemos cómo también el diezmo se conocía. ¿Por qué? Porque tenemos, como vamos a ver, pasajes, versículos donde, por ejemplo, Abraham dio el diezmo. Entonces, el concepto y el mandamiento ya se conocía desde siempre. Entonces, es una cosa que pues es algo que vemos en la vida de Abraham, en la vida de los patriarcas, cómo cambió sus vidas al dar el diezmo. Pero vamos a ver, antes que nada, ¿qué es el maaser? ¿Qué es el diezmo? Diezmo viene esta palabra del latín decimus. Y maaser es diezmo y proviene del verbo leaser, que significa diezmar. Y hacer significa 10. En el griego, la palabra que designa esta décima parte es apodecato. Y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan lo mismo, como paga o dádiva de una décima parte o porción. El gran valor de lo que es dar maaser y el pago, como dice aquí, asegurando que Elohim nos promete que incluso con esta mitzvah es permitido probar a Elohim. Nosotros sabemos que cada mandamiento que el Eterno nos ha dado es por una razón. Y todo tiene un porqué y para qué. Fue mencionado por Elohim y dejado ahí para nuestra vida, siendo que todo es para nuestro beneficio y para el beneficio de su pueblo. Y esto es algo de su pueblo, como la Torá es para el pueblo de Elohim. Si alguien, pues como antes, que no sabíamos, ¿no?, que somos parte de su pueblo, hemos tenido pensamientos diferentes porque hemos entendido la palabra de una manera diferente hasta que el Eterno nos abrió los ojos y hemos entendido que somos Israel, que somos parte del pueblo de Israel, y entonces hemos entendido que la Torah es para nosotros. Entonces, la Torah es para el pueblo de Elohim. Entonces, los otros no es necesario que, no son obligados a hacer, por decirlo así, no son llamados a hacer. El Eterno no los pide a los otros pueblos lo que pide a su pueblo, lo que está escrito en la Torá. Y todas las bendiciones, todas las promesas que están dentro de la Torá son para el pueblo, no son para los demás pueblos, para el pueblo de Adonai. Y todo lo que Adonai pide, todo lo que Adonai espera de nosotros que hagamos, todos estos mandamientos, es para nuestro beneficio y para el beneficio del pueblo. Así que vamos a ver que
antes que nada, ¿por qué traer el Maser a nuestro Adonai? Y vamos a ver cómo a través de esto viene este beneficio para nosotros y se cumple su bendición en nuestra vida, porque la obediencia trae bendición. Y la misericordia, vemos como esta misericordia de Adonai, de nuestro Elohim por nosotros que somos sus criaturas, su pueblo, vemos que no tiene límites. Y pues podemos decir que en verdad, incluso si pareciera ser que Él nos pide algo, ¿no? Por decirlo así, en realidad el Eterno vemos como Él no tiene beneficio de todas estas cosas, no tiene beneficio de nuestras acciones. Y vemos que todo este beneficio es nuestro, es para que seamos bendecidos. Y esto es justo porque también es algo que Él nos dio. O sea, todo lo que tenemos es suyo. Y entonces si el Eterno nos pide una parte de todo esto, podemos decir que es justo, porque esto es suyo. Es como cuando un padre compra algo, no sé, las papas o algo a su hijo y podemos entender de este ejemplo que esto es suyo, es del padre, porque es su dinero y con su dinero compró algo para su hijo. Entonces, si el padre le dice al hijo, hazme ver qué sabor tiene o dame uno, ¿no? Esto es algo natural, sería algo natural que el hijo le diera. Y además de esto, es bueno, ¿no? Que nuestros hijos aprendan también que cuando se recibe algo, se tiene que decir como mínimo, ¿quieres uno? ¿Quieres ver cómo es? Y entonces, dar uno solo, por decirlo así, es algo natural, es algo que pues no tendría que verlo nosotros como algo tan extraño. Por esto, si podemos pensar y bajar este pensamiento en el diezmo, también es la misma cosa. Todo es de Adonai. Y al separar nosotros el diezmo, también no debemos preocuparnos pensando que pues si separamos esto, nosotros vamos a carecer de alguna cosa, que vamos a sentir falta, sino debemos saber que esta parnasá, este sustento que viene da parte del Eterno, que nosotros recibimos, no depende, esta parnasá no depende directamente de nuestro esfuerzo para conseguir hacer, por ejemplo, dinero, sino que es un regalo que viene de Elohim, porque la salud, porque la fuerza, porque cuántas veces no vemos que hay estas situaciones que uno busca trabajo y no lo encuentra, cuántas veces vemos que uno quisiera hacerlo, pero no tiene la fuerza. Todo viene del Eterno. Si tenemos fuerza, salud, si encontramos trabajo, es para Él. O si alguien nos da algo, es porque el Eterno lo está permitiendo. Todo viene de su mano. De su mano. Entonces, es algo que, pues, aparteniendo todo a Él no los está dando y aparentemente parece que Él nos está pidiendo algo porque tenemos que separar esta parte para Él. Es algo que es para bendición, como lo vamos a ver en nuestra vida. Y si nosotros leemos todo lo que está en Malaquías,
en Malaquías, en capítulo 3, en estos versículos, vemos que dice, pero porque yo Adonai no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Pero ustedes, hijos de Jacob, no se han abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis mitzvot y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Adonai Haelión. Pero ustedes preguntan, referente a qué se supone que regresemos. ¿Puede una persona robar a Adonai? Sin embargo, ustedes me roban, pero preguntan, ¿cómo te hemos robado? En la 10ª parte y en los primeros frutos que aún están con ustedes. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa. Pruébanme así, dice Adonai Haelión. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no dé de abasto. Vemos como el Eterno está diciendo aquí que si nosotros no hacemos esto, lo engañamos a Él, lo robamos a Él. Entonces, también no solamente esto, hay una otra cosa que dice que todo esto de traer el diezmo y ofrendas es para volvernos a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dice, por ejemplo, guardar Shabbat o otro mandamiento? Podría decir otro mandamiento. ¿Por qué le interesa tanto a Elohim los diezmos? Y vamos a ver también cómo es que el Maaser, como dice aquí, nos acerca a Elohim. ¿Por qué? Porque así de esta manera volvemos a Él. Si nosotros, pues, si vemos el libro de Jueces, vemos que ahí en el libro de Jueces no se alude al Mishkan, al tabernáculo. Que este tabernáculo fue ordenado y construido en el desierto como centro del culto para todo Israel. Vemos que se habla, esto se hace excepción en los capítulos finales. También porque ahí hay una historia muy triste que vemos que no se menciona el sacerdocio levítico que fue instaurado por Elohim a través de Moshe. Vemos como no hay Mishkan, no hay sacerdocio, este sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque pues sucedió esto. La gente, las personas, el pueblo no diezmaba. Y vemos que solo se menciona a los levitas en conexión con estas historias tristes, como las que fueron descritas en esta historia que vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Porque en esta historia los levitas, pues al igual que el resto de la población, muestran una gran ignorancia a la Torá. No habían profetas que puedan alzar la voz y puedan, porque los profetas esto hacían, denunciaban la idolatría y también denunciaban estas desviaciones de la emuná en la que el pueblo había caído en este momento. Y todo este periodo
pues vemos cómo lo resume en esta descripción diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno caminaba según su corazón, según su pensamiento. Y entonces podemos leer en el libro de Jueces, en el libro de Shoftim, podemos ver que ellos los levitas eran foresteros, que ellos buscaban sustento. Y ahí pues está la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué, como le estaba diciendo, por qué no había el diezmo, no habían más las ofrendas, no había este sustento para los levitas? Entonces, por lo tanto, vemos que no había quien enseñara la Torá y quien podría guiar al pueblo para acercarse a Elohim. Sí, se puede entender que es más fácil cumplir con otros mandamientos que dar lo que tenemos para seguir cerca de Elohim. Pero tenemos que hacerlo porque es una mitzvah, pero depende, delante del Eterno depende nuestro corazón, cómo lo hacemos, exactamente como apóstol Pablo también estaba diciendo, ¿no? Que él espera de nosotros que lo hacemos con corazón alegre, como lo hemos dicho al comienzo, entendiéndolo porque lo hacemos, conscientes de lo que lo hacemos, no para recibir algo, no para recibir un milagro, y conscientes también que sí hay una consecuencia, hay algo que podemos esperarnos al hacer y al cumplir con este mandamiento. Por esto, los diezmos son dados a las guías espirituales, porque vemos aquí como los levitas, los que enseñaban al pueblo, lo estaban recibiendo. Solamente que, pues, tristemente, SICOME se ha usado este mandamiento de una forma errata y también para pedir mucho más en este evangelio de la prosperidad. Entonces, esto vemos como pues muchos han dejado de dar el diezmo, han dejado porque el corazón se ha endurecido, justamente viendo todas estas cosas que pues no son según la palabra, no fueron hechas según la palabra, y se han hecho de manera equivocada y más de lo que Adonai realmente está pidiendo, aprovechando de este mandamiento. ¿Y por qué? Vamos a ver ahora por qué Abraham le da el Maaser a Melquisedec. Pero antes que nada, vamos a ver lo que... Sí, pues antes que nada vamos a ver que hay varios diezmos. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos esto de los varios diezmos para entender cómo actuó también Abraham en esta situación y qué diezmo él dio. Porque Abraham, quien pues ha dedicado su completa existencia a buscar acercarse al Eterno, vemos que él decidió de dar el diezmo
Un momento solo porque... Un momento solo, que hay algo... que tengo que acomodar. Sí, sí, pues esto, ok. Entonces, vemos estos tipos de varios tipos de diezmos. El primer diezmo es el Maaser Rishon, pero vamos a ver que este diezmo, antes que nada, este diezmo que el Eterno ordena, vemos que es un diezmo de los animales. Es un diezmo de Maaser, se llama Maaser Beman, de los animales. Y este diezmo se hacía haciendo un conteo, diciendo uno para mí, dos para mí, y hasta así, hasta que se llegaba a 9 para mí, y después se decía esto es para el Eterno, ¿no? El décimo se decía, se apartaba y se ponía para el Eterno. ¿Esto por qué se hacía? Porque el Eterno quería mostrarnos y quería que nosotros podamos ver cuánto Él nos había dado. ¿Por qué? Para que el diezmo no nos cueste, para que nos sentimos como que estamos dando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos 1, 2, 3, 4, hasta 9 para nosotros y solamente uno para Él. Era una manera del Eterno para enseñar al pueblo sobre el diezmo. Y también hay Maaser Tebuá, que era el diezmo de las cosechas. Y esto se separaba para los sacerdotes, para los levitas y para los anim, para los pobres, como vamos a ver más adelante. Ani, hay que aclarar esto porque Ani es también yo, o sea, significa yo, pero significa, como vemos, también pobre. Y esto era una misvá, era una obligación ayudar al pueblo en esta situación de necesidad. Esta ofrenda pues se divide en varios puntos y de aquí viene el diezmo, que el cual nosotros la mayor conocemos, pues ya que ahora no tenemos animales, pero podemos decir que se hace con como hemos visto, con el dinero. Pero, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál es? Vamos a ver esto. ¿Cómo se hacía y cuál era? ¿Qué se hacía? Se recogía la cosecha y desde ahí se tomaba esta parte. Y el primer diezmo, perdón, creo que he puesto, bueno, la diapositiva, hay algo que viene después. El primer diezmo que se conoce como terumá consiste en dar a los sacerdotes, pues como le estábamos diciendo, a los que nos guiaban, a los que pues estaban enseñando al pueblo. Y esto era más bien, esta terumá era más bien la octava parte que se daba para los sacerdotes. ¿Y quién son los sacerdotes? Son los que pues estaban también ahí para dar un consejo, por ejemplo, ¿no? Los que oraban por el pueblo, los que pues estaban siempre ahí, los que no eran los que trabajaban, ¿no? El pueblo se iba a trabajar, a hacer cosas, pero los sacerdotes estaban dentro del templo, estaban siempre a la presencia del Eterno, estaban siempre en el servicio directamente al Eterno.
Entonces se daba a ellos esta parte también. ¿Por qué? Porque el Eterno ha dicho esto, lo dejó de esta forma, que su diezmo, esta parte que es suya del Eterno, dice, yo doy mi parte, el diezmo, a los sacerdotes. Este es su parte. ¿Por qué? Porque los sacerdotes apartenían al Eterno y porque ellos no tenían parte con el pueblo, o sea, no tenían tierra, no tenían pues animales, no tenían esta parte que el pueblo tenía. Entonces el Eterno decidió de dar esta parte como diezmo y también esta terumá como hemos dicho, esta octava parte a ellos. Por esto Eterno dice, cuando te gozas, ¿con quién te vas a gozar? Hay un versículo que dice esto, con los levitas, con los sacerdotes, con los pobres. Dice, cuando tengas algo, comparte de tu gozo, de tu alegría, porque es la manera de entender que Yeshua es nuestro sacerdote, ¿no? Porque Él es nuestro sacerdote y nosotros damos a Él. Y por esto damos el diezmo a Él. Se comenta que se sentaba parte también de las cosechas para los Kohanim. Y pues esto era parte. Pero el Eterno vemos que no solamente manda de dar un diezmo, un maaser, sino que encontramos 4 maaser dentro de la Torah. Y vamos a ver cuál tenemos que dar nosotros, cuál nos toca a nosotros y cuál toca a cada una de estas categorías que vamos a ver. Y sobre esto nos va a hablar amada Esme. Shalom, shalom, bendiciones, amados. Bueno, pues vamos a hablar de estos 4 maaser, esos 4 diezmos que nos habla la Escritura. Y uno está en Bamidbar, en números 18, 21 al 24, que es el maaser Rishon, el que se daba a los levitas. Dice en números, capítulo 18, 21 al 24, a los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el Mishkan de testimonio. Desde ahora en adelante los hijos de Israel no se acercarán al Mishkan del testimonio, para que no carguen las consecuencias de su pecado y mueran. Solamente los levitas, harán el servicio en el Mishkan, en el templo del testimonio, y ellos serán responsables por cualquier cosa que ellos hagan mal. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. Ellos no tendrán herencia de los hijos de Israel. Porque yo he dado a los Levíim como su herencia las 10ª partes de la producción que los hijos de Israel apartan como ofrenda para Elohim. Por esto yo he dicho a ellos que ellos no tendrán herencia entre los hijos de Israel. Esto lo tenemos que dar todos. El diezmo de la cosecha, bueno, ¿cuál es? Después de haber separado esa 60ª parte, o sea, el 0.6%, que era como una ofrenda especial para los Kohanim. Bueno, el dueño de la cosecha le daba el 10% de la cosecha a los levitas. Los Kohanim, pues no eran muchos, eran pocos, y este 10% es para Adonai, pero se le daba a los levitas. Ajá. Entonces, este es el maaser Rishon, que es el primero, ¿no? Y luego el segundo es el maaser que daban los levitas. Eso está en números 18, 26, que es el maaser terumá.
el diezmo del diezmo. Si leemos Números 18:26, dice: dile a los Levíim, cuando ustedes tomen de los hijos de Israel las décimas partes del producto que yo les he dado de ellos, como su herencia, ustedes apartarán de ello una ofrenda para Elohim, una décima parte de la décima parte. Solamente los levitas tenían que dar esta parte porque eran los que la recibían, los que ellos recibían el diezmo. Entonces, este Maaser Terumá era lo que le daban a los levitas. Ajá. O sea, creo que este sí estaba claro, ¿no? Se les daba el 10% y ellos de allí tomaban también el diezmo y daban el 10%. Entonces viene el número 3, que es el que estaba por ser consumido en Jerusalén, para ser consumido en Jerusalén, que es el Maaser Sheni. Ajá. Bueno, también se habla consumido o redimido, para ser redimido. Era para darse en Jerusalén. Bueno, Deuteronomio 14, 22 al 26. Dice: todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu cera en el campo, y lo comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar donde él escoja para que su nombre habite. Para que su nombre habite, ustedes comerán la décima parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer a Adonai, su Elohim, siempre. Pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que no pueden transportar, porque el lugar que Adonai escoja para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces cuando Adonai, su Elohim, los prospere, lo convertirán en dinero, como el dinero con ustedes van al lugar cual Adonai su Elohim escogerá, y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, sea ya ganado, ovejas, vino u otro licor o cualquier cosa que plazcan, y lo comerán allí en la presencia de Adonai su Elohim y disfrutarán ustedes y su casa. Este se me hace muy bonito porque es algo que el Eterno es para él, que lo disfruten, que el que lo da lo disfrute para dar esa ofrenda grata también al Eterno, ¿no? Después de haber separado entonces este Maaser Rishon, se separa un 10% para que se consuma por los dueños en Jerusalén. Se preparaba solamente 4 de cada 7 años del periodo de Shemitah. Entonces se tomaban estos 4 veces porque después se le daba a los pobres. ¿Ah? Entonces, o sea, los 4 años, porque se le daba a los pobres en el periodo, ¿no?, de Shemitah. Era el diezmo que subía delante del Eterno. Era un diezmo para adorarle. O sea, esto era algo que dice, ¿no?, que para que teman, háganlo allí para que teman a Adonai, para que sepan que Él es Adonai, es Elohim. Entonces, el diezmo para las fiestas, para disfrutar delante del Eterno, es este. Subían en Jerusalén, disfrutaban y hacían los sacrificios que el Eterno pedía. Pero aparte dice la palabra: y disfrutarás con los pobres. Entonces, ¿con quién se disfrutaba primeramente? Con los pobres de la casa de Israel, con hermanos. Se invitaba a los levitas y estaban ahí todos juntos. Y eso es lo que hacemos durante las fiestas. Por ejemplo, hacer tus vacaciones en Moadim, pues esto también sería un tiempo de gozo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te tomas este tiempo para ofrecerlo al Eterno. Y bueno, vamos a ver el número 4, que es el Maaser Ani, para los pobres. Este es destinado a los menesterosos. Está en Deuteronomio 14,
28, 29 y 26 al 2. Perdón, 14, capítulo 14, 28 y 29 y capítulo 26, versículo 12. Y dice en Deuteronomio en Devarim 14, 28, al final de cada 3 años llevarán todas las décimas partes de su producto de ese año y lo almacenan en sus pueblos. Entonces, el Leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que viva en sus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos, para que Adonai su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Y luego está Devarim 26, 12, que es Deuteronomio. Después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y la hayas dado al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Entonces, el de consumirse en Jerusalén en los años 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5. El de los pobres en los años 3 y 6, en el tercer año y en el sexto año. Y en el año de Shemitah, que es el séptimo, en el cual no se trabaja la tierra. Esta información es un poco... No tenemos una diapositiva de esto, ¿verdad? No. Pero bueno, son 7 años, ¿no? Hasta el año de Shemitah. Entonces es el primero y el segundo era para Jerusalén, para llevar a Jerusalén, para compartir con los pobres, seguía el tercer año. Y después el cuarto y el quinto año era también para Jerusalén, y el sexto año con los pobres, o con los levitas, con el huérfano, con la viuda. Y el séptimo año, que es el año de Shemitah, pues ese año en la tierra no se trabaja aún. Entonces, hoy en día, bueno, la gente o el pueblo dice, es que es medio complicado, es difícil estar checando cada año, y es que quién sabe la cuenta si está bien, y es que todo, ¿no? Para todo hay un es que, últimamente. Pero entonces, mejor en un año guardamos todo lo que sería por el diezmo. Entonces, se divide entre 3. Si guardamos un año de diezmo y lo dividimos entre 3, entonces esto sería 2 para mí y 1 para el pobre. Y entonces cada año estoy dando a esta parte para el pobre, y yo estoy cumpliendo en un año lo que tengo que cumplir en 3 años. Ajá, es un ejemplo. Si dividimos en 3, el diezmo de todo un año. Entonces, tomamos 1 para mí, 2 para mí y 3 para el necesitado, para la viuda, para el huérfano, para el levita. Ajá. Entonces, así se da. Lo que se haría en 3 años, se da en un año. Entonces, por eso podemos decir que cada año, todo el tiempo que se le está dando el 3% de lo que se gana al hermano necesitado, es la tercera parte. De esta forma. Y bueno, esto no es la tzedaká, o sea, la tzedaká es aparte. La tzedaká hablamos, bueno, ya tiene 2 semanas que hablamos de la tzedaká, antes de la fiesta de Pesach, pero esto es aparte, porque tzedaká es hacer la justicia, es otra parte de que no tiene que ver con el diezmo. Sí tiene que ver en forma de que es algo que das, pero no es diezmo. Ajá. ¿Por qué? Porque este diezmo del que hablamos aquí, del 3%, es el diezmo que merece tu hermano, porque es necesitado.
y se le da porque es un mandamiento. La tzedaká también es algo que está establecido, pero sin embargo, como diezmo, como maaser, está establecido así. La tzedaká es ver la necesidad de mi hermano y darle. Ajá, pensar en él y obrar para que también, para apoyarle. Y pues hoy por hoy alguien puede decir, yo no tengo grano y pues no tengo que diezmar porque ya no recibo el grano y no tengo que ir a consumir allí lo de porque no estoy en Jerusalén, ¿no? O porque no voy al lugar establecido, porque no sé, algo. Pero vamos a ver lo que dice de Barim, de Deuteronomio 14:22. Dice, todos los años tomarás una 10ª parte de todo lo que produzca tu ser en el campo. Todos los años. Este es el Maaser Kesafim. Se llama Maaser Kesafim. El diezmo de todo lo monetario y de todo lo que sea. Porque dice todo lo que produzca tu cera en el campo. Pero ya la gente no trabaja en campo. Antes se vivía de esto, ahora no se vive de esto. Entonces tiene que evolucionar algo en este aspecto. Aquella persona que no sabe dar, no es, o sea, no es pueblo de Elohim, porque Él da, Él es dador y Él dio la vida por nosotros. Y dice que demos con un corazón alegre, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que también, pues Él dio, sabemos que Él dio su vida por nosotros y no mandó un Mashiach porque dice que Él es nuestro, y nos mandó un Mashiach, a Mashiach, porque Él dice que Él es nuestro esposo, o sea, Él es nuestro esposo, como lo está escrito en Jeremías, que dice yo, Adonai, fui un esposo y por esto vino para ser un esposo, Yeshua, y Él mismo se hizo hombre para poder venir y ser esposo. Entonces, Él dio, ¿no? Ahí está muy claro que Él dio. Ajá, él se hizo así para poder darnos. Entonces, claro que nos está enseñando a que nosotros tenemos que dar. Dice la palabra que Él dio la vida por sus amigos, ¿no? Entonces, cuando vemos el maaser, esta palabra deriva del término azara, que en hebreo significa 10 o diezmo, y se refiere a la separación del 10% de los ingresos netos de una persona judía. Ajá. De una persona, bueno, hablando en el judaísmo, ¿no? De una persona judía. Pero en realidad, pues esta palabra va mucho más allá, ¿no? Sabemos ya, como le vamos leyendo la escritura, que no tiene que ver solamente con Judá. Está hablando de todo, está hablando al pueblo de Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel eran más de una tribu, ¿no? Más de 2 tribus. No solo era Judá y Leví, eran más tribus. Y si lo vemos con otro tipo de raíz, como se escribe en el hebreo, por ejemplo, maaser, creo que ahí está, ¿sí? Ahí está en la pantalla. La raíz se puede decir osher, como lo ven en la palabra que está abajo. Arriba dice maaser, abajo osher. Y esto significa riquezas. La raíz del diezmo es riquezas. Ajá. Y no es solamente una plática en la que te dicen es que diezma para que tengas riquezas. No, es que te enseña qué clase de riquezas quiere el Eterno que tengas. Ajá. Y te enseña que no todas las riquezas son terrenales también. Pero incluso Él te enseña que también hay cosas terrenales dentro del maaser, al dar el maaser, el diezmo. Los sabios dicen también que la palabra diezmo en hebreo se dice hacer, o sea, el final de maaser, ¿no? Hacer. Y es 10%, significa 10%. Entonces, maaser es diezmo, si es de hacer, diezmar.
Tehaser es diezmar. Y veamos un poco de gematría en esta imagen. Aquí la pueden ver. Que dice el valor numérico de la palabra Tehaser, que es un momento. Es la Tab, Ayin, Shin y Resh. La vemos de derecha a izquierda. La Tab es 400, es su valor numérico. Y diezmar, su valor numérico es 40. Ayin, el valor numérico en Tehaser es 70 y diezmar es 7. Entonces vemos allí la Shin, que es la tercera letra de derecha a izquierda, que dice 300, el valor numérico de Tehaser, y el valor numérico de diezmar es 30. Y después viene la Resh con el número 200, de valor numérico, perdón, 200, en Tehaser, que es diezmo, y también vemos el 20 en diezmar. Entonces, vemos que si diezmamos, como se puede ver en la gematría, da como resultado Masalha, que es la palabra que ven hasta abajo. Y Masalha o Masalia significa suerte, buena suerte. Es la suerte de Adonai. Si tú te vas a diezmar, vas a tener suerte. Muchos dicen, no, es que yo no creo en la suerte, yo no sé. Bueno, pues dice la palabra que la moneda está en el aire y la suerte la da Adonai. Entonces, eso es bíblico. Si tú dices que la suerte, pues no, está de mala idea, que no existe, que no es posible, o que es algo que tiene que ver con elegir y adivinar o algo así, no tiene que ver. De que yo no tengo buena suerte, por ejemplo, también la gente dice, es que yo no tengo buena suerte y hay que jugar la suerte y que la suerte es del diablo o cosas así. No. Es bíblico, la suerte es de Adonai y más alha o más allá. Es que si tú diezmas vas a tener esa suerte. Después de Maaser es Homesh, que es el 20%. Este es el siguiente, ¿no? Pero, ¿quién puede dar del 20%? Porque, bueno, vemos que los patriarcas que han dado en Bereshit 28-22, ¿qué nos dice, amada Cris? En Bereshit 28-22. Sí, pues vemos que este de Homesh es muy interesante porque los patriarcas lo han dado y tal vez no hemos pensado en esto. Y vemos aquí que en Bereshit 28-22 dice, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim. Y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima para ti. Cuando el Eterno bendice más de lo que uno tiene, si uno tiene más para vivir, puede dar el 20%. Y esto hay testimonio de personas que sí lo han podido hacer porque el Eterno más uno da, más hace la voluntad del Eterno, el Eterno le da más. Entonces ellos pueden dar este 20%, como lo hizo nuestro patriarca también. Y vemos que vemos en la historia, en lo que se cuenta de los patriarcas, Joseph, al momento de tomar todas las riquezas de Faraón, se nos acordamos que dice, vemos como él separó el 20% del Faraón
Y por esto vemos como el Egipto sobreabundó y él fue bendecido. Entonces, él lo hace, ¿por qué lo hace? No solamente porque fue como una revelación, ¿no? Por decirlo así, de lo que tenía que hacer, sino porque él lo vio haciendo a sus padres también, le fue enseñado, ha vivido en esto y sabía que el Eterno daba bendición al hacer de esta forma. Y lo saben, comentan que es el nivel más alto y es la mayor bendición, es pues dar el 20% como diezmo, es el rango más alto de bondad, ¿no? Porque solamente a través de la bondad que el Eterno pone en nosotros, uno puede dar más de 10%, ¿no? Hasta llegar al 20%. Y separar el 20% va a dar riquezas. Por esto Mitzrayim sobreabundó, porque Joseph, entendiendo como Jacob, de que se da el 10% más 10% de todo lo que Adonai da, fue bendecido. Esto le atrayó bendición y vemos que los patriarcas todos fueron bendecidos y fueron pues en gran manera, sobreabundaron en las bendiciones, en las riquezas que ellos han tenido. Claro que es de una manera equivocada pensar, damos el diezmo para ser bendecidos, damos el diezmo para que hagamos riquezas. No se da el diezmo para hacer riquezas, sino es ¿por qué lo hacemos? Porque es una mitzvah, es algo que appartiene al Eterno, es su parte, es algo que es justo hacerlo de esta manera en los 4 diezmos que hemos visto, pero sabemos también que sí, pues hay bendición a través de esto. Sabemos que pues hay en la obediencia a su palabra, el Eterno nos bendice, el Eterno, como dice su palabra, también preserva lo que nosotros tenemos, reprenda al devorador, multiplica lo que tenemos. Es también esta parte de que el Eterno, cuando a nosotros nos falta algo, ahí está, Él nos pone lo que necesitan. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos obedeciendo, nosotros estamos haciendo su voluntad en esto. Y creo que todos los que estamos obedeciendo en esto, podemos dar este testimonio de que realmente el Eterno está cumpliendo su palabra. Cuando nosotros diezmamos, Él nos sorprende, Él nos hace ver cómo Él está cumpliendo con esta parte de abrir los cielos, de hacer llegar esta lluvia de bendición en nuestra vida. Y pues, amados, este es el tema que hemos tenido hoy y espero que esta es la segunda parte de todo el tema que hemos tenido. Espero que le ha sido de bendición y que pues puedan ponerlo en práctica y como dice su palabra en Malaquía, podemos probar al Eterno con esta mitzvah y el Eterno nos está dando bendición. Muchas bendiciones y shalom, shalom. Shalom.